La adolescencia, bautizada como tal a partir del término del latín adolescere, entendido como tránsito desde la niñez hacia la adultez. Sin embargo, como concepto y como etapa del ciclo vital de los individuos es redescubierta a medidas del siglo XIX por la medicina occidental. Esto ocurre como consecuencia de varios eventos históricos de las sociedades modernas que suceden a finales del siglo XIX. La adolescencia se reconocen como un grupo de edad definido. Es una etapa del ciclo vital del desarrollo humano que se caracteriza por el crecimiento y maduración biológica, fisiológica, psicológica y social del individuo. Su inicio marca la capacidad biológica de reproducirse y su final marca la capacidad social de reproducirse. Ocurre un proceso de desarrollo que culmina con un adulto capaz de reproducirse biológica y socialmente. El adolescente se humaniza, se apropia y recrea las características y los atributos de la historia de su gente. Se individualiza e independiza, transforma el entorno y el mundo que habita a la vez que éste transforma a ellos. La adolescencia no es un proceso continuo, sincrónico y uniforme. Los distintos aspectos biológicos, intelectuales, emocionales o sociales pueden no llevar el mismo ritmo madurativo y ocurrir retrocesos o estancamientos, sobre todo en momentos de estrés. Podemos esquematizar la adolescencia en etapas que se solapan entre sí. Adolescencia inicial. Abarca aproximadamente desde los 10 a los 13 años y se caracteriza fundamentalmente por los cambios puberales. Adolescencia media. Comprende de los 14 a los 17 años y se caracteriza sobre todo por conflictos familiares, debido a la relevancia que adquiere el grupo. Es en esta época cuando puede iniciarse con más probabilidad las conductas de riesgo. Adolescencia tardía. Abarca desde los 18 hasta los 21 años y se caracteriza por la reaceptación de los valores paternos y por la asunción de tareas y responsabilidades propias de la madurez. Adulto joven. Según la OMS, es entre los 21 y 24 años de edad y es la etapa donde se consolida la capacidad de sustentar su papel y posición social. Está consolidado por su formación profesional y vocacional, preparándose para asumir el rol cívico que es aceptado por su comunidad, en tanto aporta, es constructivo y promueve la convivencia, la paz y el desarrollo de él, su familia, amigos y su sociedad. En consecuencia, adquirió la capacidad de aportar al mundo y ejercer su reproducción social. En esta tabla podemos observar las diferentes etapas que hay en la adolescencia respecto a alguna categoría del cambio. En inicial o temprana, en el crecimiento, aparecen las características sexuales secundarias, el crecimiento se acelera y alcanza los índices máximos en cognición, pensamientos concretos, orientación existencial, no hay percepción de las repercusiones de las acciones a largo plazo. En psicosocial, preocupación por el crecimiento físico, rápido, imagen corporal, interrupción del cambio. En la familia, definición de límites, independencia, dependencia, grupos de iguales, búsqueda de permanencias para contrarrestar la inestabilidad y sexualidad, autoexploración y evaluación. En la etapa media, en crecimiento, los caracteres sexuales secundarios están desarrollados, el crecimiento es más lento, se ha alcanzado el 95% de la estatura del adulto. En cognición, el pensamiento se vuelve más abstracto, capacidad de reflexión a largo plazo, concreta el pensamiento cuando se estresa. En psicosocial, se restablece la imagen corporal, se preocupa con fantasías e idealismos, se tiene sentido de omnipotencia. En familia, conflictos sobre el control. En grupo de iguales, identificación de necesidades para afirmar la autoimagen. El grupo de iguales define el código de comportamiento. Sexualidad, preocupación por fantasías románticas, prueba de habilidad para atraer el sexo opuesto. Y por último, en final o tardía, en la etapa de adolescencia, en crecimiento, madurez física, en cognición, se establece el pensamiento abstracto, se orienta hacia el futuro, se percibe opciones a largo plazo. En psicosocial, se establece la identidad intelectual y funcional. En la familia, transposición de las relaciones de niños con padres a adultos con padres.
en grupos de iguales. El grupo de iguales se aleja en favor de la amistad individual. En sexualidad toman forma las relaciones estables, mutualismo y reciprocidad. Planes para el futuro. Fisiología de la pubertad. El inicio de la pubertad está marcado por el inicio de la secreción pulsátil de las gonadotrofinas y de la hormona liberadora de gonadotrofinas, siendo el resultado de la interacción de variables genéticas y de factores regulares, alimentación, disruptores endocrinos, ciclo luz-oscuridad, lugar geográfico, estímulos psíquicos y sociales. Los cambios hormonales son debido a la interacción entre el sistema nervioso central, hipotálamo, hipófisis, gónadas y también suprarrenales. En esta tabla podemos observar las hormonas y la acción que causa en los diferentes sexos. En la primera hormona, que es la hormona estimulante del folículo, en el varón estimula la gametogénesis y en la hembra estimula el desarrollo de los folículos ováricos primarios, estimula la activación de enzimas en las células de las glándulas ováricas, incrementando la producción de estrógeno. En la hormona luteinizante, en el varón estimula las células de Leydig testiculares para la producción de testosterona. En la hembra estimula las células de la teca ovárica para la producción de andrógenos y el cuerpo lúteo para la producción de la progesterona. Estradiol. En el varón incrementa la velocidad de la fusión epifisiaria. En las hembras estimula el desarrollo mamario. El nivel bajo potencia el crecimiento lineal, en tanto en los niveles altos aumenta la velocidad de la fusión epifisiaria. Dispara el aumento brusco intercíclico de la hormona luteinizante. Estimula el desarrollo de los labios, la vagina, el útero y los conductos de las mamas. Estimula el desarrollo del endometrio proliferativo en el útero. Incrementa la grasa corporal. Testosterona. En el varón acelera el crecimiento lineal. Incrementa la velocidad de la fusión epifisiaria. Estimula el crecimiento del pene, el escroto, la próstata y las vesículas seminales. Estimula el crecimiento del vello púbico facial y axilar. Incrementa el tamaño de la laringe, dando un tono más profundo a la voz. Estimula la secreción de grasas de las glándulas sebáceas. Aumenta el líbido. Aumenta la masa muscular. Aumenta la cantidad de hematies. Acelera el crecimiento lineal. Y en la hembra estimula el crecimiento del vello púbico y axilar. Progesterona. En la hembra convierte el endometrio uterino proliferativo en secretorio y estimula el desarrollo lobular alveolar del pecho. Endógenos suprarrenales, tanto en el varón y en la hembra, estimula el crecimiento lineal y el vello púbico. En estas dos imágenes podemos observar el crecimiento ya mencionado en la tabla anterior en caso de las mujeres. Y en esta imagen podemos ver el desarrollo de los hombres. En definitiva, esta etapa se caracteriza por un desarrollo emocional progresivo más que por una ruptura con lo anterior, por la inestabilidad emocional más que por un trastorno y por la formación gradual de la identidad más que por una crisis de incapacidad y armonía generacional. Si no se tiene en cuenta que estas creencias no son ciertas, se corre el riesgo de no identificar a tiempo lo que realmente es patológico, evitando el tratamiento adecuado lo antes posible. Requerimientos nutricionales en adolescentes. Energía. En este periodo, las necesidades energéticas varían enormemente de un individuo a otro, dependiendo de la altura, el índice de masa corporal y el sexo. Las necesidades reales de los adolescentes variarán según el nivel de actividad física y la etapa de maduración. Los requerimientos medios de energía son, en hombres, de 2.280 y 3.150 kilocalorías por día, y en mujeres de 2.070 a 2.370 kilocalorías por día. Proteína. El empleo de los requerimientos alimentarios recomendados para la proteína en relación con la estatura probablemente es el método más útil para determinar las necesidades. Para el grupo de 10 a 13 años tienen que consumir alrededor de 34 gramos por día de proteína, y para el grupo de mayor de edad
alrededor de 52 gramos por día en varones y 46 gramos por día en mujeres. Cuando el consumo de energía es inadecuado por alguna razón, el cuerpo puede utilizar la proteína de los alimentos para satisfacer las necesidades energéticas y por lo tanto no está disponible para la síntesis de tejido nuevo o para la reparación de tejido. Eso originará un estado de proteína insuficiente, que conducirá a una reducción en la tasa de crecimiento y una disminución de una masa corporal magra. Minerales. Los adolescentes incorporarán el doble de la cantidad de calcio, hierro, zinc y magnesio en sus cuerpos durante los años de crecimiento en otras etapas. Calcio. Debido al desarrollo muscular, esquelético y endocrino acelerado, las necesidades de calcio son mayores durante la pubertad y la adolescencia que en la infancia o en la adultez. El consumo alimentario de referencia para calcio es de 1300 miligramos para todos los adolescentes. Hierro. En el hombre adolescente, el aumento de masa muscular se acompaña de un mayor volumen sanguíneo. En las mujeres se pierde hierro mensualmente con el inicio de la menstruación. Debemos de consumir en promedio alrededor de 11 a 15 miligramos de hierro. Zinc. Se sabe que el crecimiento y la maduración sexual, si bien las concentraciones plasmáticas de este oligoelemento disminuyen durante el desarrollo puberal, el consumo limitado de alimentos que contienen zinc afecta al crecimiento físico, así como al desarrollo de las características sexuales secundarias. Otros minerales que tenemos que tener en cuenta para nuestra dieta son el magnesio, yodo, fósforo, cobre, cromo, cobalto. Y respecto a las vitaminas, debido a las mayores demandas de energía durante este periodo se requiere más cantidades de tiamina, riboflavina y niacina para la liberación de energía de carbohidratos. Con la síntesis de tejidos aumenta la demanda de vitamina B6, ácido fólico y vitamina B12. También hay un mayor requerimiento de vitamina D para el crecimiento esquelético rápido y se requieren vitaminas A, C y E para el crecimiento de nuevas células. En la mayor parte de los casos se logra un suficiente consumo de vitaminas con una dieta bien seleccionada sin necesidad de suplemento de vitaminas. Hábitos alimentarios. Los adolescentes no solo están madurando físicamente, sino también desde el punto de vista cognitivo y psicosocial. Andan en busca de una identidad, tratan de lograr independencia, aceptación y se preocupan por su aspecto. Las comidas irregulares, los refrigerios, el tomar alimentos fuera de su casa y el seguir patrones alimentarios alternativos caracterizan los hábitos alimentarios de este grupo de edad. Comidas irregulares y refrigerios. Los patrones de comida de los adolescentes suelen ser caóticos. Omiten un número cada vez mayor de comidas en su casa a medida que avanzan en edad. El desayuno y el almuerzo suelen ser las comidas que con más frecuencia se pasan por alto. Las mujeres adolescentes tienden a omitir más comidas que su contraparte. Por consiguiente, la selección de alimentos es más importante que el tiempo o el lugar donde se consumen. Como resultado de la educación en salud y ciencia en la escuela, la mayoría de los adolescentes saben qué es lo que deben comer y qué es lo que no. Sin embargo, el problema radica en superar las barreras para actuar con base en tal conocimiento. Los adolescentes identifican la falta de tiempo como la barrera más importante, pues se perciben a sí mismos como demasiado ocupados para preocuparse por los alimentos, la nutrición, la planificación de las comidas o el comer correctamente. Situaciones y sentimientos relacionados con el consumo de alimentos chatarra y alimentos sanos. Para los alimentos chatarras son en compañía de amigos, residir lejos del hogar o de los padres, estando en una plaza o en una tienda, no estar en control, comer en exceso, comer por culpa o disgusto. Para los alimentos sanos son estando con los padres o en casa, preocupación por el aspecto y peso, o por autocontrol. Los adolescentes crean asociaciones principalmente negativas sobre los alimentos sanos.
pero positivas con los alimentos chatarra. Para poder modificar sus hábitos y adoptar nuevas conductas, el asesoramiento se debe centrar en su tiempo disponible, la selección fácil de alimentos y alimentos atractivos. Los hábitos de sobrealimentación que adoptan durante la adolescencia causarán enfermedades debilitantes. Alimentos rápidos y medios de comunicación. Los alimentos rápidos son todos aquellos provenientes de máquinas tragamonedas, restaurantes de autoservicio, tiendas de autoservicio, restaurantes de alimentos con franquicia y son con bajo contenido de hierro, calcio, riboflavina, vitamina A, vitamina C y ácido fólico. Es probable que la televisión y las revistas tengan más influencia sobre los hábitos alimentarios de los adolescentes que cualquier otra forma de medio masivo. Se estima que para el tiempo en el que el niño promedio llega a la adolescencia, ha visto 100,000 anuncios comerciales de comida, la mayoría de estos con alta concentración de grasa y azúcar. El 65% de estos anuncios publicitarios promueven el consumo de alcohol y azúcares. Estrategias para mejorar el bienestar nutricional. La valoración del estado nutricional debe apegarse a procedimientos normales, a una base de datos específica para cada edad, al análisis del ambiente, estilo de vida de los padres, compañeros, escuela, cultura y personal, a la actitud del adolescente hacia el alimento y la nutrición. Los requisitos preliminares para el cambio son: el adolescente debe estar dispuesto al cambio, debe evaluar su deseo por cambiar y para fomentarlo el asesor debe prestarle mucha atención. Situaciones con requerimientos especiales. Embarazo. La recomendación actual es que las adolescentes embarazadas aumenten de peso dentro del rango superior de lo que en la actualidad se recomienda para los adultos, es decir, 13 a 16 kilogramos. En las adolescentes con un peso previo al embarazo por debajo de lo normal, es conveniente un aumento de 16 a 18 kilogramos. Una mujer joven que concibe poco después de su primera menstruación corre el máximo riesgo fisiológico. En un tiempo se pensaba que las adolescentes con madurez fisiológica avanzada no tenían más complicaciones físicas durante el embarazo que las mujeres adultas, pero el estudio de Candem demostró que tanto estos adolescentes como sus lactantes corren un mayor riesgo. Este estudio procuraba explicar por qué, pese a los crecientes aumentos de peso maternos en las adolescentes, los pesos de nacimiento de los neonatos se mantenían bajos. Este mayor riesgo de restricción en el crecimiento fetal se atribuye a la interferencia en el flujo sanguíneo fetoplacentario y en la transmisión de nutrimentos al feto como resultado de las características fisiológicas inherentes al crecimiento materno. Tal vez las mayores concentraciones de insulina, hormona de crecimiento humana y factores de crecimiento semejantes a la insulina que caracterizan el crecimiento adolescente, cuando se superponen al medio normal del embarazo, favorecen la acumulación de las reservas de grasa y el aumento de peso en la madre, pero disminuyen los nutrimentos en la circulación sanguínea, alterando finalmente el crecimiento del feto. Aparte de las consecuencias para el pronóstico del embarazo, las adolescentes que comienzan su procreación en una etapa temprana corren un riesgo especial de sobrepeso y obesidad. Las reservas de grasas subcutáneas en los sitios centrales del cuerpo conduce a menudo en etapas ulteriores de la vida al desarrollo de enfermedades cardiovasculares, diabetes mellitus no insulino dependiente e hipertensión. Un método clínicamente práctico para garantizar la nutrición adecuada es fomentar en la adolescente embarazada el aumento de peso recomendada con base en el consumo de alimentos ricos en nutrimentos. Trastornos de la alimentación. Los trastornos de la alimentación y las conductas de alimentación no sanas representan problemas de salud importantes en los adolescentes, sobre todo en las mujeres. Es típico que los trastornos en la alimentación comiencen entre los 14 y los 20 años de edad.
Se estima que estos constituyen la tercera enfermedad crónica más frecuente en los adolescentes, después de la obesidad y el asma. Así como este grupo de edad corre más riesgo de desarrollar trastornos en la alimentación, también es más vulnerable a las complicaciones de los mismos. El impacto de la desnutrición sobre el crecimiento lineal, el desarrollo del cerebro y la adquisición ósea son crónicos e irreversibles. Es fácil llevar a cabo un reconocimiento del trastorno en la alimentación, y esto incluirá preguntas sobre temor a engordar, grado de práctica de dietas, uso de laxantes, ayuno u omisión frecuente de comidas para bajar de peso y ejercicio excesivo. Se hará lo posible por reducir la frecuencia de desnutrición o por lo menos aplicar medidas tempranas para evitar sus complicaciones serias. Obesidad. La obesidad de los adolescentes al parecer está aumentando. Si bien las causas fundamentales de la obesidad no están bien dilucidadas, al parecer se trata de una enfermedad crónica compleja y multifactorial. Entre los factores que contribuyen a ella figuran los de orden genético, fisiología metabólica y factores ambientales y psicosociales. El sobrepeso en la adolescencia al parecer guarda relación con una gama de efectos físicos adversos sobre la salud que son independientes del peso del adulto. Se encontró un mayor riesgo de morbilidad por cardiopatía coronaria y aterosclerosis tanto en varones como en mujeres que tuvieron sobrepeso en la adolescencia. Se puede valorar a estos individuos con base en el índice de masa corporal. Los adolescentes con índice de masa corporal de más de 30 podrán considerarse con sobrepeso. Los que tienen índices menor o igual a 30 se considerarán con riesgo de sobrepeso. Los programas de epidemiología pediátrica han establecido que las principales enfermedades cardiovasculares del adulto comienzan en la infancia. Los factores de riesgo cardiovasculares se modifican durante los periodos de crecimiento y desarrollo, y hay diferencias étnicas distintivas y de género que se relacionan con la cardiopatía en el adulto. Los adolescentes con altas concentraciones sanguíneas de colesterol también son más propensos a niveles de colesterol elevados cuando son adultos. Entre los individuos que deben someterse a pruebas figuran niños y adolescentes cuyos padres o abuelos a la edad de 55 años o menos resultaron con aterosclerosis coronaria o que sufrieron una crisis cardiovascular o cerebrovascular documentada o muerte cardíaca súbita. Niños y adolescentes con un padre que tienen una alta concentración sanguínea de colesterol y adolescentes que corren alto riesgo debido a que fuman o son obesos. Nutrición en deportistas. Los atletas jóvenes son muy vulnerables a información nutricional incorrecta y a prácticas inseguras que prometen un mejor rendimiento. Las presiones para lograr un rendimiento óptimo alientan a los atletas a experimentar con suplementos y ayudas ergógenas para lograr el límite competitivo. En comparación con los adultos, los niños y los adolescentes jóvenes corren un riesgo mayor de deshidratación y de desarrollo de hipertermia debido a los siguientes factores. Sudan menos, lo que potencialmente reduce su capacidad para disipar el calor mediante la evaporación del sudor. Experimentan más producción de calor durante el ejercicio, pero tienen menos capacidad para transmitirlo de los músculos a la piel. Tienen una mayor área de superficie corporal, lo que puede ocasionar un aumento excesivo de la temperatura en un medio de calor extremo. Tienen menor gasto cardíaco, lo cual disminuye su capacidad para transmitir el calor desde la parte central hasta la piel durante el ejercicio. Y se aclimatan al ejercicio en un clima cálido de manera más gradual que los adultos. Al igual que los adultos, los atletas adolescentes requieren de una dieta rica en carbohidratos
para derivar energía, con cantidades adecuadas de proteína. Los niveles recomendados incluyen 55 a 60% de carbohidrato, 15 a 20% de proteína y 25 a 30% de grasa. Se utilizarán con precaución los suplementos que ofrecen un aumento en la masa muscular, mayor fuerza y mayor capacidad. El acné es una característica normal del desarrollo que ocurre con grados variables de gravedad. Es iniciado por el influjo de la testosterona sobre las glándulas sebáceas y es mediado por otros factores. En el pasado se ha implicado a los factores alimentarios, pero estudios bien controlados no han demostrado alguna correlación entre la ingestión de alimentos y la aparición o el grado de acné. La vitamina A es una vitamina más eficaz para tratar el acné por cuanto reduce la producción de sebo. La vitamina A es la base de muchos productos tópicos contra el acné. Sin embargo, es importante recordar que grandes cantidades de la misma pueden resultar tóxicas. Consumo de sustancias. El consumo de tabaco, alcohol, marihuana y otras drogas constituyen un problema de salud pública importante. El efecto de estas sustancias químicas sobre el estado nutricional depende de la cantidad y de la prolongación de su consumo, así como el del estado de salud general del individuo. La nutrición en la edad adulta resalta la importancia de la dieta para mantener el estado de bienestar y evitar asimismo las enfermedades. La función de la nutrición se ha expandido en grado muy importante, tanto que hoy en día la nutrición se considera como una herramienta que se emplea no solo para evitar las enfermedades por deficiencia, sino como una defensa contra los trastornos crónicos futuros. Cambios fisiológicos. El cambio fisiológico más sobresaliente en muchos adultos durante esta época en específico es el aumento de peso, que esto va a implicar desplazamientos en la composición corporal con una reducción de la masa corporal magra y una acumulación de reservas de grasa de mayor magnitud. Existen también dos factores que ejercen un impacto importante en el aumento de peso, como lo son el consumo excesivo de calorías, que conduce a mayores reservas de grasa, así como una escasa actividad física, que da por resultado una declinación en la masa corporal magra. Los trastornos mórbidos que acompañan a la obesidad incluyen diabetes tipo 2 y alteraciones en la tolerancia a la glucosa, hiperinsulinemia, enfermedades cardiovasculares, hipertensión, apnea del sueño, enfermedades de la vesícula biliar, osteoartritis, de las articulaciones que soportan el peso. Cambios psicosociales. Aquí existen diversos estados o modelos sociales para los adultos, como la soltería, en compañía de otro adulto, sin niños, padre o madre solteros, si en la familia los dos padres trabajan, si trabaja un padre o si trabaja nada más la madre. Estos diversos modelos sociales influyen en la compra de alimentos, en su preparación y también van a influir en la frecuencia de las comidas realizadas en un ambiente doméstico. Las responsabilidades del trabajo, del padre o de la madre, el estrés relacionado con las horas prolongadas de trabajo o en el transporte también afectan a los hábitos alimenticios. La falta de tiempo también para los alimentos conducirá a patrones de consumo de comida basada en alimentos chatarra. Bueno, estos factores psicosociales van a contribuir y a seleccionar alimentos que originan un aumento de peso constante en los adultos. ¿A qué se le llama paradigma de la nutrición a la defensiva? Es un plan de nutrición para los adultos que se va a enfocar a los patrones de alimentación que promueven y mantienen a la salud para sostener el funcionamiento integral y continuado durante el envejecimiento. La meta del paradigma de la nutrición a la defensiva es evitar enfermedades, fomentar el bienestar y optimizar el consumo de alimentos que vienen y se originan de las plantas. Equilibrar también las grasas sanas, incluidos los ácidos grasos esenciales, como es el omega 6 y el omega 3,
y a la vez minimizar el consumo de grasas saturadas. Los alimentos a base de plantas van a proporcionarnos un gran apoyo nutricional a órganos y a sistemas que ayudan a defender al organismo contra las enfermedades crónicas. Estos sistemas van a incluir como número 1 al sistema gastrointestinal, que participa en la digestión y la absorción de nutrientes para el cuerpo. Lo protege de toxinas y actúa como parte del sistema inmunitario del organismo. El hígado o sistema hepático, con un sistema de detoxificación de enzimas de 2 fases que desecha procarcinógenos y otras toxinas. Bueno, continuamos con alimentos derivados de las plantas. En definición, los alimentos derivados de plantas contienen no solo los principales componentes, que son proteína, grasa, carbohidratos, fibra y micronutrientes, como vitaminas y minerales, sino también gran número de compuestos fotoquímicos no nutricios. Los fitoquímicos son compuestos químicos naturales biológicamente activos que se encuentran en los alimentos derivados de plantas. Los fitoquímicos a veces hacen de agentes bloqueadores o supresores para atenuar el riesgo de cáncer. Los agentes bloqueadores impiden al carcígeno activo o promotor de tumor llegar al tejido diana a través de varios mecanismos o una combinación de ellos. Los fitoquímicos se agrupan en clase con base a sus funciones protectoras similares, así como sus características físicas y químicas individuales. Algunas de las principales clases de fitoquímicos son los terpenos, los fenoles y los tioles. Comenzamos con los terpenos. Los terpenos, una de las clases más extensas de fitonutrimentos, se encuentra una amplia gama de alimentos vegetales y actúan como antioxidantes poderosos. Los carotenoides constituyen una subclase de terpenos que se ha estudiado ampliamente. Hay más de 600 carotenoides naturales, los cuales constituyen pigmentos de plantas amarillos, naranjas y rojos. Entre que contienen carotenoides están jitomates, perejil, naranjas, toronjas rosadas y espinacas. Licopenos. El licopeno es un carotenoide presente en los jitomates. Ha sido reconocido como uno de los supresores biológicos de oxígeno sincleto más eficaces, con una potencia 2 veces mayor que el caroteno bota para destruir los radicales libres. Los investigadores analizaron el efecto de los alimentos con base en jitomate en consumir alimentos ricos de licopeno por semana. Muestra una reducción de 45% el riesgo de desarrollo de cáncer de próstata. Limonoides. Constituyen en otra subclase de terpenos, conocidos como monoterpenos, que se hallan en las frutas cítricas como la toronja y el jugo de naranja. Se ha identificado como agentes quimioprotectores que inducen a la formación de enzimas en el sistema hepático de detoxificación enzimática de fases 1 y 2. Este sistema detoxifica carcígenos volviendo más hidrosoluble para su excreción. Fenoles. Los fenoles son fitoquímicos que protegen a las plantas del daño oxidativo. Incluyen la subclase flavoides. Se ha identificado más de 800 flavoides, los cuales son pigmentos de plantas azul, azul rojizo y violeta. Estas sustancias depuran compuestos de radicales libres e iones de metal. Uno de los principales flavoides es la quercetina, que inhibe la oxidación y citotoxicidad de las lipoproteínas de baja densidad. Se encuentran en alimentos como cebollas, brócoli, toronjas, manzanas y cereales. Isoflavonas. Las isoflavonas constituyen en una subclase de fenoles que se encuentran en granos y otras leguminosas, sobre todo granos y alimentos de soya. Algunas isoflavonas son fitoestrógenos, también conocidos como fitoesteroles, que representan versiones débiles no esteroideas de los estrógenos. Funcionan como estrógenos débiles, agonistas, y antiestrógenos, antagonistas. Los fitoestrógenos tienen una amplia gama de efectos sobre la salud, lo que incluye una reducción de riesgo de cardiopatía. Tioles. El tión es un fitonutrimento que contiene sulfuro y que se encuentra en vegetales crucíferos como brócoli, coliflor, col de Bruselas, berza común y col. Los vegetales crucíferos contienen subclase de tioles identificados como indoles, titioltiones e isotiacenatos. Estos compuestos organosulfúricos efectúan una regulación ascendente en las enzimas que intervienen en la detoxificación de carcígenos y otros compuestos extraños. Algunos investigadores han observado una relación inversa entre el consumo de brócoli, col y coliflor y el riesgo de cáncer.
La relación entre el mayor consumo de vegetales y el riesgo de cáncer es más consistente para los cánceres de pulmón, estómago, colon y recto. Los compuestos organosulfurados también se encuentran en el allium o familia de las cebollas, lo que incluyen ajo, shallot y poros. Los fitoquímicos en el ajo, es decir, los sulfuros de alilo y otros compuestos organosulfurados, al parecer evitan la activación del carcígeno. Los sulfuros de alilo desempeñan varias funciones, por ejemplo, primero, aumentan la producción de transferasa de glutión S, que es una enzima de la fase 2 del sistema hepático de detoxificación. Segundo, van a inhibir la mutagénesis. Y por último, van a aumentar la actividad de macrófagos y linfocitos. Lignanos. Los lignanos son fitoquímicos que se encuentran en linasas, salvado de trigo, harina de centeno, trigo sarraceno, harina de avena y cebada. Son objetos de investigación por sus propiedades anticancerosas y fitoestrógenos. Los lignanos son fitoestrógenos que ejercen un efecto protector contra cánceres sensibles, hormonas por virtud de sus interferencias en el metabolismo de las hormonas sexuales. Los fitoquímicos presentes en alimentos derivados funcionan como antioxidantes poderosos y reguladores del metabolismo que ofrecen protección contra el desarrollo de enfermedades crónicas que comienzan en la adultez. Tiempo máximo de vida. Muchas de las enfermedades relacionadas con la edad y el envejecimiento afectan o pueden acortar la vida de los ancianos. Las personas de edad avanzada comienzan a ganar debilidad y pérdida de tejido muscular. El tiempo de vida de las personas también depende de algunas variables, como el tipo de aporte nutricional que reciban, las influencias ambientales y el tipo de enfermedades que padezcan. En los ancianos a menudo se pasa por alto el diagnóstico de desnutrición de proteína y energía. Sin embargo, los requerimientos de energía suelen disminuir con el envejecimiento, debido a la reducción de actividad física. Los requerimientos normales son de 600 kilocalorías en hombres y 300 kilocalorías en mujeres de 51 años de edad. Normalmente se presentan problemas de salud cuando el consumo de calorías es de arriba de 1500 kilocalorías por día. Proteínas. Conforme avanza el envejecimiento, la reserva de proteínas resulta inadecuada para satisfacer las necesidades de la síntesis de proteínas. En la actualidad se piensa que se requiere 1 gramo por kilogramo de peso para mantener un balance. El nivel de albúmina en suero es el indicador más fiable del estado de nutrición proteica. Las necesidades de las proteínas aumentan según el carácter agudo o crónico de las enfermedades. Carbohidratos. No hay un requerimiento alimentario recomendado establecido para los carbohidratos. Los lineamientos actuales recomiendan que 50-60% de las calorías diarias totales provengan de carbohidratos. Lípidos. No hay un requerimiento alimentario recomendado establecido para los lípidos. Los lineamientos actuales recomiendan que no más del 30% del consumo diario total de las calorías provengan de lípidos, ya que esto apoya los principios de control de peso y prevención de cáncer. Y la restricción de la grasa alimentaria a menos del 20% del consumo calórico afectará la calidad global de la dieta. Minerales. Calcio. Es muy indispensable en los adultos mayores. Su deficiencia causa un gran número de casos de osteoporosis. Fósforo. Se han reducido las recomendaciones a 700 miligramos por día. Hierro. Las reservas de hierro aumentan con la edad y da como resultado a veces anemia ferropénica. Sodio. El consumo de este a menudo se relaciona con hipertensión. Se recomienda de 2 a 4 gramos por día. Zinc. Los consumos de este deben disminuir a 15 miligramos por día en hombres y 12 miligramos por día en mujeres. Su deficiencia trae problemas como alteraciones de la función inmunitaria y anorexia y desarrollo de úlceras por presión. Adecuadas, normalmente se presenta hipervitaminosis A. Vitamina D. Su requerimiento depende de la concentración de calcio y fósforo en la dieta, la edad y exposición al sol. Se recomiendan de 10 a 15 microgramos por día
en personas de 51 a 70 años. Vitamina E y C son agentes que mejoran la salud. La vitamina C protege contra las cataratas a un nivel de consumo de 150 a 250 miligramos por día. La vitamina E, por su parte, reduce la declinación de la inmunidad celular. La vitamina B6, sus requerimientos aumentan en muchos de los ancianos a causa de la gastritis atrófica que interfiere en la absorción. El nivel de consumo apropiado es de 1.7 miligramos por día para hombres y 1.5 miligramos para mujeres de 51 años o más. Cuidados nutricionales del anciano. Se tienen que generar dietas adecuadas para el anciano, proporcionar comidas y refrigerios densos en nutrimentos, comer de 4 a 5 comidas pequeñas al día, proporcionar albúmina en suero, colesterol en suero y suplementos orales líquidos. Si la alimentación o deglución está afectada, hay que ablandar los alimentos o buscar una manera de facilitar la deglución. Proceso del envejecimiento. El envejecimiento es un proceso normal que comienza en la concepción y termina con la muerte. Durante los periodos de crecimiento, los procesos anabólicos sobrepasan a los catabólicos. La pérdida resultante de células origina grados variables de menor eficiencia y alteraciones en la función de los órganos. El envejecimiento se caracteriza por una pérdida progresiva de la masa corporal magra y por cambios de los sistemas del organismo. Pérdidas sensoriales. Los sentidos del gusto, el olfato, la vista, la audición y el tacto disminuyen a velocidades individualizadas. La disminución en el sentido del gusto y el olfato son comunes en los ancianos. Dificultad para masticar y deglutir, por lo que se evitan algunos alimentos, sobre todo los crujientes, secos y pegajosos. La caries dental y la periodontitis son causas de pérdida dentaria, lo cual conlleva un menor consumo de carnes, frutas, vegetales frescos, causando consumo inadecuado de energía, hierro y vitamina C, folato y caroteno beta. Función gastrointestinal. Se presentan cambios que afectan el consumo de nutrientes, la digestión y la absorción. La lactasa que comienza en el adulto y que interfiere en la digestión y absorción del producto de la lactosa contenida en productos lácteos es característica del intestino envejecido. La gastritis atrófica y la incapacidad para secretar ácido gástrico se presenta tras el envejecimiento, además de estreñimiento, una de las molestias más comunes en ancianos. Los vasos sanguíneos se vuelven menos elásticos y aumentan la resistencia periférica total, lo que acarrea un mayor riesgo de la hipertensión arterial. Función renal. La tasa de filtración glomerular se reduce hasta un 60% entre los 30 y 80 años de edad por el número reducido de nefronas y una disminución en el flujo sanguíneo. Las cantidades excesivas de productos de desecho de las proteínas y electrolitos resultan cada vez más difíciles de metabolizar. Función músculoesquelética. Cambios notables en la composición corporal, así como una reducción de la masa corporal y un aumento de la grasa. La sarcopenia es una pérdida del músculo esquelético, por lo que hay una reducción en la fuerza muscular. Además, contribuye a cambios en la marcha y el equilibrio. Función metabólica. La tolerancia a la glucosa aumenta las concentraciones plasmáticas de glucosa en 1.5 miligramos
por cada decenio. El tratamiento a la intolerancia a la glucosa en los individuos seniles implica modificación en la dieta, ejercicio y agentes farmacológicos por vía oral. Función cardiovascular. Las enfermedades cardiovasculares siguen siendo una de las causas principales, causas de muerte. El aumento en la grasa corporal es atribuible a una actividad física menos intensa y a modificaciones en la síntesis de testosterona y hormona del crecimiento que afectan al anabolismo. Función neurológica. Estados de confusión. Hay indicios que una dieta rica en carbohidratos, cuando se acompaña de un consumo insuficiente de proteína, conduce a una atención deficiente,